Puesto número 5. Esta semana el Tribunal de Sentencia que juzgó el caso Dalia Scapini emitió su fallo final condenando a más de 20 años de cárcel a los acusados por el secuestro de la joven. Los jueces escucharon atentos los alegatos finales y en su decisión dijeron que no los consideran peligrosos, por lo que no les dieron los 5 años de medidas de seguridad que pidió la Fiscalía. Puesto número 4. La semana también tuvo sus bajones, pero esta vez la protagonista fue una joven paraguaya que denunció a sus compañeritas de colegio en Argentina. Y es que las muy malas se creían las divinas y se pasaban el día amedrentando a la joven compatriota solo por ser linda y paraguaya. Las autoridades del colegio en Clorinda querían lavarse las manos haciéndose los ñembotabú, pero finalmente tuvieron que tomar cartas en el asunto. Y bueno, algo había que hacer. Puesto número 3. La buena noticia tuvo como protagonista a una bloguera paraguaya, quien recibió un inesperado premio de la red social YouTube. La joven recibió el galardón por el mejor videoblogger y por conseguir, atiendan bien, 100.000 suscripciones en su canal de moda. Felicidades y a seguir con los éxitos. Puesto número 2. Del estupefaciente. 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 Mucho más grave que un alcohol. Sabemos que Una vez más el polémico diputado Carlos Portillo acaparó la atención en las redes sociales tras una entrevista con la periodista Blanca López de Canal 9. El parlamentario al parecer nunca participó en las capacitaciones sobre drogas, pese a que él mismo es el presidente de esa comisión en la Cámara Baja. Para prueba, solo basta un botón. yo no conozco exactamente cómo tratan ellos de hacer la masa del estupefaciente. Pero sí, se procesa, se hace una masa y empiezan por ese lado para que pueda hacer inclusive el crack. Y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros el crack. Puesto número 1. Y la noticia de la semana sin dudas fue la repentina pero esperada prueba de vida que el EPP reveló tras más de 200 días de secuestro. En el vídeo se ve a los prisioneros Arlan Fick y Edelio Morínigo en buen estado de salud. Ambos hablaron a la cámara y dieron un mensaje tranquilizador a sus parientes. Aunque la situación no está del todo bien para el oficial Edelio Morínigo, ya que los criminales piden la libertad de los demás miembros del grupo que están presos para poder liberar al policía. El plazo dado por el EPP vence este mismo viernes, aunque el gobierno ya dijo que no cederá ante el pedido de los criminales. El ministro del Interior dijo que el canje no es una posibilidad.